Buenas tardes, Magíster Ramiro Ruales. Mi nombre es Luis Ataxi Gonzaga Carlos Daniel y en esta oportunidad voy a explicar el ejercicio práctico Excel. Como primer punto tenemos la realización sobre las operaciones matemáticas básicas. En esta ocasión, las operaciones son la suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. Primero, para realizar este punto, voy a aplicar tres columnas con diferentes datos. Aplicadas las tres columnas con sus respectivos datos, voy a colocar los nombres tales como la suma, resta, multiplicación, división y porcentajes. Para realizar la suma respectiva, aplicamos la siguiente fórmula. Igual suma y señalo la columna 1, columna 2 y columna 3. Y clic Enter. Para agilitar este paso, en esta cruz le deslizamos por abajo y automáticamente realiza la suma de la columna 1, columna 2 y columna 3, las demás. Para agregar la resta vamos a aplicar la siguiente fórmula. Igual, en esta ocasión Excel no te permite realizar la resta, entonces para esto tú tienes que ir señalando celda por celda. Entonces sería la columna 1, C4, restado por la columna D4, menos la columna E4. Agregamos paréntesis y clic Enter. Y de igual manera, para agilitar este paso, deslizamos la cruz hacia abajo y obtenemos la respectiva resta. Para la multiplicación se realiza la siguiente fórmula. De igual manera, Excel no te permite realizar la multiplicación por medio de fórmula, entonces se señala columna por columna. Y para finalizar, clic Enter, se obtiene la respectiva multiplicación y a la vez con la división. También igual, columna por columna. Para realizar el porcentaje, lo primero que debemos hacer es agregar la suma total de la columna suma. Entonces, para realizar esto, aplico la fórmula suma y subrayo toda esta columna. Clic Enter y obtenemos la suma total. En esta parte vamos a agregar la división entre 1592. 1592 dividido para 1592, pero debemos aplicar la fórmula, que sería esto dividido para la misma columna, lo cual equivale a 1. Y esto lo vamos a convertir a porcentaje, lo cual equivale al 100%. Para realizar el porcentaje, para obtener el porcentaje de todos los datos, tales como la columna 1, 2 y 3, y así sucesivamente, nos acercamos a nuestro 100% que representa de todos los datos y aplicamos la siguiente fórmula. La suma de la columna 1 y 2 y 3 tiene que estar dividido por el valor total, o sea, la suma total. Y obtenemos nuestro respectivo porcentaje, lo cual debemos realizar con las demás operaciones. Y hemos obtenido nuestro porcentaje total de toda la suma. Si es que deseamos que nuestra división esté redondeada, nos acercamos a nuestro menú inicio y aplicamos esta opción. Y tenemos que aplicar con todos los datos respectivos.
Para finalizar con el primer punto, voy a aplicar la respectiva tabla de bordes de la siguiente manera. Clic en inicio en las opciones fuente y todos los bordes y automáticamente nuestra tabla se aplica los bordes. De igual manera, dentro de nuestra tabla nosotros podemos realizar lo que se trata sobre la aplicación de columnas de la siguiente manera. Nos ubicamos en la parte superior de nuestra hoja y editamos la altura de la celda o la columna. Finalizado esto, hemos concluido con el primer punto. Como segundo punto tenemos la aplicación de la tabla de datos. Primero, para comenzar a agregar el primer punto, vamos a agregar nuestra tabla con sus respectivos datos y su respectivo tema. Una vez aplicada nuestra tabla, lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra respectiva tabla con bordes, que se realiza de la siguiente manera. En el inicio, todos los bordes y se aplica automáticamente. Como segundo paso, vamos a proceder a aplicar los respectivos datos. Antes, para agregar nuestra tabla de frecuencias, tenemos que tener una tabla con cierta información, tales como número de datos, valor máximo, valor mínimo, rango, intervalo y amplitud. Para proceder con el número de datos, subrayo pongo la siguiente fórmula, igual, subrayo todos los números de datos, clic Enter. Para agregar el valor máximo se utiliza la siguiente fórmula, máximo subrayamos toda la tabla, clic Enter y obtenemos el valor máximo. Para agregar el valor mínimo, utilizamos la fórmula igual min, subrayamos toda la tabla y obtenemos el valor mínimo. Para obtener el rango, vamos a restar el valor mínimo restado por el valor máximo. Sería igual m menos el valor mínimo igual 400. Para agregar el intervalo se realiza así. La siguiente fórmula, 1 más, abro paréntesis, 3.33 por logaritmo. La fórmula sería 1 más 3.33 por logaritmo de 10 por el número de datos, que sería 40. Una vez aplicado esto, clic Enter y obtenemos nuestro intervalo, lo cual tenemos que redondear. Como siguiente punto tenemos la amplitud. Para realizar la amplitud aplicamos una división, que sería la división entre igual rango dividido por el número de intervalo, que sería 63. Después de haber realizado nuestra tabla con los siguientes datos, voy a proceder a realizar nuestra respectiva tabla de frecuencias. Para agregar nuestra tabla de frecuencia, primero vamos a agregar nuestros números de intervalos, después el límite inferior con el límite superior, para seguir la marca de clase, seguido de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Primero vamos a realizar el número de intervalos, que son en total 6, tal como nos señala nuestra tabla, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para realizar el límite inferior vamos a aplicar lo siguiente. Señalamos la siguiente fórmula, que sería igual por el valor mínimo, y acá en la parte del límite superior va a estar sumado por la amplitud, que sería aplicar la siguiente fórmula, sería igual suma, abro paréntesis, y sería la suma entre el límite inferior por la amplitud, que sería
sería 163, lo cual este punto tenemos que aplicar también para los demás límite inferior y límite superior. El límite superior tiene que estar copiado acá. De igual manera, este dato sumarle entre el límite inferior, sumado por la amplitud. Que sería 226, y así sucesivamente con los demás datos del límite inferior y límite superior. Para realizar la marca de clase es el promedio entre el límite inferior y límite superior, lo cual se realiza de la siguiente manera. Igual, promedio, y señalamos el primer punto, sería el primer punto entre el límite superior, y esta sería nuestra marca de clase. Para agregar la frecuencia absoluta se hace de la siguiente manera. Subrayamos nuestra columna, nos dirigimos a nuestra barra, insertar función, y aquí buscamos la parte de frecuencia. Seleccionado esto, damos clic en aceptar, y en datos señalamos todos nuestros datos, que sería la columna M2. En grupos señalamos todo el límite superior. Una vez aplicado esto, tecleamos la tecla Control Shift Enter y obtenemos nuestra frecuencia absoluta. Aplicada correctamente en nuestra fórmula de frecuencia absoluta, obtenemos lo siguiente. Para agregar nuestra frecuencia absoluta, digitamos la siguiente fórmula, que sería igual la primera columna y es el número 15. El siguiente tiene que ser la suma entre, abro paréntesis, el primer valor sumado por el segundo valor, cierro paréntesis y obtenemos la suma de esto, lo cual también tenemos que realizar con el tercer cuadro, que sería la suma. Selecciono este y el valor anterior, cierro paréntesis y se obtiene la suma, lo cual tengo que realizar sucesivamente. Para realizar la frecuencia relativa vamos a aplicar la siguiente fórmula, que sería igual la frecuencia absoluta dividido por el valor total de datos, que sería 36. Aplicado esto, lo hacemos sucesivamente con los demás datos. Igual, seleccionamos la columna, la dividimos por el número total y esa sería la frecuencia relativa. Para realizar la frecuencia relativa acumulada va a ser la suma de los siguientes datos, que sería aplicando la siguiente fórmula. Igual y realizamos la suma entre este dato y el dato siguiente, y así sucesivamente. Para realizar la frecuencia porcentual vamos a hacer una simple fórmula, que sería igual el primer número de la frecuencia relativa multiplicado por el número 100 y obtenemos nuestra respectiva frecuencia porcentual, lo cual debemos realizar con los siguientes valores, que sería 0.1 por 100 y se obtiene la frecuencia porcentual.
Para aplicar la frecuencia porcentual acumulada realizamos la siguiente fórmula. Igual el primer dato, enter. La segunda aplicamos lo siguiente, que sería igual, seleccionamos el primer dato sumado para el segundo, lo cual se aplica sucesivamente realizando este paso. Y comprobamos que esté realizado la suma correctamente, lo cual nos da 100%. A continuación voy a señalar o subrayar los datos los cuales son importantes en esta tabla. Una vez concluida esta parte, voy a agregar la respectiva tabla con bordes. Y obtenemos nuestra tabla de frecuencias, ya sea también con la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. A continuación voy a aplicar la media aritmética y la mediana. Para aplicar esto, primero necesitamos realizar un cuadro al lado de nuestra tabla de frecuencias, que es el punto XY y FI. Para realizar nuestro punto XY FI, vamos a aplicar la siguiente fórmula, que sería esto es igual por la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Una vez realizado esto, clic Enter y este punto aplicamos sucesivamente para los demás, obteniendo los datos. Una vez concluido y obtenido los datos de esta columna, vamos a aplicar la media aritmética, que es de la siguiente forma. La fórmula que voy a aplicar para la media aritmética, es la siguiente fórmula. Sería igual el valor total de la frecuencia o de la tabla XY FI dividido para el valor total de la frecuencia absoluta, que sería el siguiente valor, la media aritmética. Lo cual, si lo deseamos redondear, realizamos el siguiente paso. La media aritmética sería 259. Para agregar la mediana voy a aplicar la siguiente fórmula, pero antes tenemos que aplicar otro cuadro, el cual nos indique los siguientes valores. Aplicado esto, vamos a seleccionar nuestros respectivos datos. El límite inferior, que sería referente a la media aritmética, que estaría en este punto. Que sería entre 226 y 289, con nuestro límite inferior sería 226. La amplitud sería nuestro punto correspondiente, que sería igual por la amplitud el número de datos totales dividido para 2, que aplicamos la siguiente fórmula, igual número de datos dividido para 2, el cual es 20, la frecuencia absoluta, que sería 3, y nuestra frecuencia acumulada anterior a la mediana, que sería el número 19. Una vez aplicado esto, vamos a poder aplicar nuestra mediana. La fórmula de la mediana es igual límite inferior, seleccionamos nuestro límite inferior, abro paréntesis, más el número de datos dividido para 2, menos la frecuencia absoluta anterior a la mediana, que sería 19, cierro paréntesis, dividido para la amplitud, que sería 63. Aplicada esta fórmula,
damos clic Enter. Aplicada correctamente la fórmula, nos va a dar de resultado la siguiente mediana, la cual la procedemos a redondear. Y le subrayamos un respectivo color para identificar nuestra mediana. Dentro de este ejercicio, y ya concluyendo para finalizar, hemos obtenido nuestra respectiva tabla con sus frecuencias, con su respectivo media aritmética y la mediana.